Queremos resolver la desigualdad 3 veces la cantidad de x menos 9 menos 2 menos o igual a negativo 4x menos 9. Resolviendo una desigualdad lineal es como resolver una ecuación lineal, excepto que al multiplicar o dividir por un negativo, el símbolo de desigualdad debe invertirse. Entonces, el primer paso para resolver la desigualdad sería incluir un paréntesis distribuyendo los 3. Entonces, 3 veces x es 3x menos, 3 veces 9 es 27. Entonces tenemos 3x menos 27 menos 2 menos o igual a negativo 4x menos 9. Observe cómo tenemos dos términos similares aquí a la izquierda. Negativo 27 menos 2 es igual a negativo 29. A la izquierda, tenemos 3x menos 29 menos que o igual a negativo 4x menos 9. Luego, observe cómo tenemos x términos en ambos lados. Necesitamos tener los términos x en un lado, así que deshagamos los 4x negativos a la derecha agregando 4x a ambos lados. Simplificando, 3x más 4x es 7x. Tenemos 7x menos 29. Menor o igual que, esto debería ser 0, por lo que en el lado derecho solo tenemos 9 negativos. Entonces ahora tenemos 7x menos 29, menor o igual que 9 negativo. El siguiente paso es aislar el término variable, por lo que para deshacer menos 29, agregaremos 29 a ambos lados de la desigualdad. Simplificando, esto es 0, así que ahora tenemos 7x menor o igual que, negativo 9 más 29 es igual a positivo 20. El último paso para resolver para x es dividir ambos lados entre 7. Entonces tenemos nuestra solución x es menor o igual a 27. Observe cómo en ningún momento multiplicamos o dividimos ambos lados por un negativo y, por lo tanto, nunca tuvimos que revertir el símbolo de desigualdad. Para esta pregunta, solo se nos pide encontrar la solución como desigualdad, aunque mostraremos el gráfico y la solución escrita usando la notación de intervalo. Pero por nuestra respuesta, observe que ya se nos ha dado x es menor o igual que, por lo que solo ingresamos 27. Si queremos graficar nuestra solución en la recta numérica, debemos recordar eso porque x es menor o igual a 27, comenzaríamos haciendo un punto cerrado el 27 para mostrar que 27 es parte de la solución. Pero si no estamos seguros de dónde está 27 en la línea numérica, es posible que queramos convertir 27 en un número mixto. Para hacer esto, dividiríamos 20 entre 7. Entonces 20 dividido por 7. Hay dos 7 en 20. 2 veces 7 es 14. Restar, 20 menos 14 es igual a 6, lo que significa que 27 es igual a 2 y 6 7. Lo que significa que 27 es un poco menos que 3. Entonces, nuevamente, haremos un punto cerrado el 27 que diremos que es aproximadamente aquí. Muy cerca de 3, pero menos de 3. Y luego, debido a que la solución es menor o igual que 27, tendríamos una flecha a la izquierda donde los valores son menores que 27. Nuevamente, este punto cerrado indica que 27 es parte de la solución o en el intervalo. Así que aquí está el gráfico de nuestra solución. Y ahora para expresar la solución usando notación de intervalo, a medida que nos movemos hacia la izquierda desde la recta numérica, nos acercamos al infinito negativo y, por lo tanto, la solución usando la notación de intervalo sería el intervalo desde el infinito negativo a 27. Usaríamos paréntesis a la izquierda del infinito negativo y a la derecha del infinito positivo. Pero debido a que 27 está en el intervalo, no usamos paréntesis, usamos un corchete. Entonces, expresamos la solución como una desigualdad, como un gráfico, y también usando notación de intervalo. Espero que hayas encontrado esto útil.